Capítulo 11. Jesús habla en la sinagoga del pan de la vida. Como Jesús en el sábado enseñase en la sinagoga la lección del día, comenzaron a preguntarle sobre el pan de la vida. ¿Cómo podía él llamarse el pan de la vida que viene del cielo, siendo que todos sabían de dónde era él? Jesús volvió a repetir lo que había dicho. Los fariseos traían siempre las mismas objeciones, y como hablando se decían hijos de Abraham y de Moisés, preguntaban cómo podía él llamar a Dios su Padre. Él les preguntó cómo podían ellos llamarse hijos de Abraham y a Moisés, su maestro, siendo que ellos no observaban ni los mandatos ni la vida de Abraham ni de Moisés. Les mostró claramente su mala vida y su proceder lleno de hipocresía, de modo que quedaron avergonzados e irritados. Después continuó hablando del pan de la vida y dijo: «El pan que yo os daré es mi carne, que entregaré para la vida del mundo». Entonces se levantó un murmullo. Decían: «¿Cómo puede él darnos su carne para comida?». Jesús continuó mucho más extensamente de lo que está en el Evangelio. «Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, ese no tendrá vida en sí mismo. Quien lo hace tendrá la vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como mi Padre me ha mandado y como yo vivo por mi Padre, así quien me come vivirá por mí. Aquí está el pan venido del cielo, no un pan como el maná que vuestros padres comieron y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente». Todo lo explicaba con los profetas, especialmente sobre Malaquías, y mostró el cumplimiento de ellos en Juan el Bautista, del cual habló largamente. Como preguntaran cuándo les daría de ese pan de vida, les señaló el tiempo diciendo: «A su tiempo», y dio un tiempo en semanas como una manera particular de expresarse. Yo hice la cuenta según eso, y resultó 1 año, 6 semanas y algunos días. Todos estaban muy excitados, y los fariseos trataban de aumentar la rebelión latente. Jesús volvió a hablar de lo mismo en la sinagoga, y luego enseñó sobre la 6ª y 7ª petición del Padre Nuestro, y el sentido de «dichosos los pobres de espíritu». Declaró: «Los que son sabios que no lo sepan, y los ricos sean como si no lo fueren». Murmuraron de nuevo diciendo: «Si uno no lo sabe, no lo puede usar». Él volvió a decir: «Dichosos los pobres de espíritu, que se sientan pobres y sean humildes delante de Dios, del cual viene toda sabiduría, y fuera del cual toda ciencia es una calamidad». Como volvieran sobre lo dicho del pan de vida, de comer su carne y beber su sangre, preguntaban nuevamente. Jesús repitió su enseñanza más terminantemente. Murmuraron muchos de sus discípulos y dijeron: «Duro es este hablar, ¿y quién lo puede oír?». Él les dijo que no se escandalizaran, que aún verían otras cosas más graves, y les dijo claramente que lo perseguirían y que aún los más fieles lo abandonarían. Entonces se entregaría en las manos de sus enemigos, que lo matarían, pero que él no abandonaría a los que habrían huido, sino que su espíritu estaría con ellos. Esto de entregarse en los brazos de sus enemigos era como decir abrazar a esos enemigos o ser estrechado por ellos. No alcanzó a dar ahora el sentido verdadero. Se refería al beso de Judas y a su traición. Como ellos se escandalizaran aún más, les dijo: «¿Qué será entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir allá de donde ha venido? El Espíritu es el que vivifica, la carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Hay entre vosotros algunos que no quieren creer. Por eso os dije: ninguno puede venir a mí si no le es dado por mi Padre». Después de estas palabras se produjo en la sinagoga un murmullo, y unos 30 de los discípulos más nuevos
y de los venidos del Bautista se pasaron al lado de los fariseos y murmuraron con ellos. Los apóstoles y discípulos más antiguos se acercaron más a Jesús. Jesús dijo en alta voz: «Es bueno que éstos muestren de qué espíritu son, antes que puedan causar mayores daños». Cuando Jesús abandonó la sinagoga, quisieron los fariseos y los discípulos apóstatas detenerlo y disputar con él sobre esas cosas. Se habían entendido en ese sentido y pretendían pedirle explicaciones. Los apóstoles, sus discípulos fieles y sus amigos lo rodearon, y así pudo librarse de esa molestia entre el clamoreo de los contrarios. He ahí lo que es, ya no necesitamos saber nada con él. Se ha mostrado para todo hombre inteligente que es un loco. Pretender que se coma su carne, que se beba su sangre, decir que viene del cielo, que subirá al cielo. Jesús anduvo con los suyos, que se separaron en diversas direcciones, hacia la vivienda de Zorobabel y de Cornelio, en la altura norte de la ciudad y a través del valle, y cuando se encontraron juntos en un determinado punto, siguió enseñando. Como preguntara a Jesús si también a ellos lo querían dejar, habló Pedro por todos diciendo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Jesús contestó, entre otras cosas: «Yo os he elegido a vosotros 12, y entre vosotros uno es diablo». María había estado con otras mujeres en el último sermón de la montaña y en la sinagoga. De todo lo que había oído en estos últimos días, había tenido interior luz para conocer el significado de todas estas cosas. Pero como la segunda persona de la Santísima Trinidad había tomado carne en ella y hecho niño, del mismo modo estas cosas estaban como ocultas en la humildad y reverencia de su amor maternal a Jesús. Cuando Jesús habló más claramente que nunca, para escándalo de estos ciegos fariseos, he visto a María rezando en su cámara y en la contemplación silenciosa del saludo del ángel y del nacimiento y las maravillas de su maternidad y de la niñez de Jesús Dios. Veía a su hijo como hijo de Dios y le sobrevino tanta humildad y confusión que se deshacía en lágrimas de ternura. Todas estas contemplaciones se ocultaban de nuevo en el sentimiento de su amor maternal hacia su divino Hijo, como las apariencias del pan ocultan al Dios vivo en el Santísimo Sacramento. Cuando se separaron esos discípulos de Jesús, he visto en cuadro los dos reinos, el reino de Cristo y el de Satanás. He visto la ciudad de Satanás y la prostituta de Babilonia, sus profetas y profetisas, sus obradores de portentos y apóstoles, todo en mayor esplendor y mayor riqueza y aparato que el reino de Cristo. Reyes y emperadores y aun muchos sacerdotes se encaminaban hacia Satanás en carros y caballos. Satanás tenía un espléndido trono. El reino de Cristo sobre la tierra lo he visto pobre e insignificante, lleno de sufrimientos y de penas, y a María como iglesia, y a Cristo en la cruz, también como iglesia, y que se entraba en ella a través de las llagas de su sagrado costado. Capítulo 12. Jesús en Dan y Ornitópolis. Cuando Jesús caminaba desde Cafarnaún hacia Caná y Cidesa con sus apóstoles y discípulos, he visto que en las cercanías de Gischala reunió a los 12 en 3 hileras, y a cada uno le fue diciendo su temperamento natural y sus inclinaciones. En la primera fila estaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el mayor y Mateo. En la segunda, Tadeo, Bartolomé, Santiago el menor y el discípulo Judas Barsabás. Y en la tercera, Tomás, Simón, Felipe y Judas Iscariote. Cada uno oyó de Jesús lo que pensaba en su interior y esperaba. Y todos quedaron muy conmovidos. Jesús tuvo luego un largo discurso sobre las penas y los sufrimientos de su misión. Y repitió: «Entre vosotros hay un diablo». Estas hileras no fueron sometidas unas a otras,
sino solo ordenadas según carácter y dotes personales. Judas Barsabás, discípulo, estuvo entre los apóstoles, y así habló Jesús de él y de su modo de ser, puesto en la segunda hilera. Yendo adelante les instruyó cómo debían hacer en las curaciones y echar los demonios, para que lo imitaran en el modo de proceder que él tenía en esos casos. Les dio la fuerza y la potestad de hacer con la imposición de las manos y ungir precisamente lo que él hacía. Esta entrega del poder fue sin imposición de las manos, pero fue verdadera entrega de una potestad. Estaban en derredor de él, y he visto rayos de diversos colores salir de él, e ir a los apóstoles y discípulos según la potestad recibida, y las disposiciones particulares de ellos mismos. Ellos dijeron: Señor, sentimos una fuerza en nosotros, tus palabras son verdad y vida. Desde ese momento sabía cada uno cómo debía proceder en las curaciones, sin pensarlo ni deliberarlo cada vez. Jesús llegó con todos los suyos a Elquese, a 1 hora y media de Cafarnaún, y celebró el sábado en la sinagoga, donde ocurrió la lectura de la construcción del templo de Salomón. Recuerdo que dijo que los apóstoles y discípulos eran como los maestros de obra, que deben sobre los montes aserrar y cortar cedros y maderas. Habló de los adornos interiores del templo. Después de la sinagoga, donde había muchos fariseos, fue invitado a una comida. Se comió en una sala abierta. Muchas personas estaban alrededor para oír lo que se conversaba y muchos pobres fueron obsequiados con alimentos. Como observaran los fariseos que los discípulos se pusieron a la mesa sin lavarse las manos, se lo reprocharon a Jesús, porque sus discípulos no observaban las tradiciones de sus mayores y no cumplían con esas purificaciones. Jesús les preguntó por qué ellos no cumplían los mandamientos y contra sus tradiciones no honraban al padre y a la madre. Les reprochó su hipocresía con sus lavajes exteriores. Con estas disputas terminó la comida, pero Jesús habló aún al pueblo que se había amontonado. Oíd y entended, nada de lo que entra por la boca del hombre desde afuera mancha al hombre, lo mancha lo que sale del interior del hombre. Quien tiene oídos para oír, oiga. Llegados al albergue y estando solos, dijeron los discípulos que estas palabras habían escandalizado a los fariseos. Jesús les dijo: Toda palabra que mi Padre no ha plantado será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guía de ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. Cuando Jesús en la tarde siguiente terminó su enseñanza en la sinagoga, levantaron los fariseos de nuevo sus observaciones porque los discípulos no observaban los ayunos. Jesús les reprochó su falta de caridad y su egoísmo, diciendo: Los discípulos comen después de mucho trabajo, cuando otros les dan. Cuando los otros no tienen, ellos dan lo suyo y Dios los bendice. Trajo a colación la multiplicación de los panes, diciendo que allí los discípulos dieron lo que necesitaban ellos, y preguntó si ellos hubieran hecho lo mismo que los apóstoles, que dieron sus panes y sus peces a los hambrientos. De aquí partió Jesús con sus apóstoles y discípulos a través de la fortaleza y ciudad levítica de Cades Neftalí, edificada de piedras negras y brillantes hacia la ciudad de Dan, llamada también Lais y Leschem. Durante el camino les habló de la oración, les explicó el Padre Nuestro y les dijo que hasta ahora no habían orado dignamente, que sólo habían pedido, como Esaú, sobre la grosura de la tierra, que debían pedir como Jacob el rocío del cielo, dones celestiales, la bendición de la inteligencia, el reino según la voluntad de Dios, y no como se imaginaban ellos ese reino. Aún los paganos no hacen su oración por bienes materiales solos, sino por riquezas espirituales. La ciudad de Dan, al pie de una montaña alta, es muy extensa, debido a los jardines de que está provista casi cada casa.
Todos trabajan en sus huertas, cosechan hierbas y frutas de toda clase, calmus, mirra, bálsamo, algodón y muchas especias olorosas, con las cuales comercian con los tirios y sidonios. Los paganos viven aquí más mezclados que en otros lugares. Aunque es una región tan hermosa y fértil, había muchos enfermos. Jesús enseñó con los discípulos en un albergue en medio de la ciudad. Los apóstoles y discípulos habían estado aquí en su última misión. Habían contratado este albergue y lo habían arreglado para este fin. Entre los apóstoles y discípulos eran aquí 30 personas, los que habían estado antes y a quienes se dirigían los hombres por ayuda. Llevaban a Jesús a diversas casas de enfermos. Los demás se esparcieron por los alrededores. Pedro, Juan y Santiago quedaron con Jesús. Sanó enfermos de varias clases, hidrópicos, melancólicos, endemoniados, leprosos, estropeados, muchos ciegos y otros con hinchazones en la cara y miembros. Ciegos y baldados había muchos, especialmente entre los trabajadores. Esta ceguera provenía de la picadura de un pequeño insecto que volaba en grandes cantidades. Jesús les indicó una hierba con cuyo jugo debían untarse, que entonces no les picarían esos insectos, y les explicó una moraleja sobre el asunto. Las hinchazones que solían degenerar en dolorosas quemaduras y llagas, de las cuales morían los atacados, provenían también de un pequeño insecto que se nutría de los árboles y descendía de ellos por el aire como nubes densas. Estos insectos, como hollín de las fábricas, se metían en la piel del hombre y producían una hinchazón. Jesús les mostró otro insecto como remedio. Debían ponerlo aplastado sobre la hinchazón y desaparecería la enfermedad. Este insecto era un gusano blanco como una lombriz de sótanos, con 15 puntitos sobre el lomo, del tamaño de un huevo de hormiga, y podía enrollarse sobre sí mismo. Capítulo 13. La sirofenisa. Mientras duraban estas curaciones, una señora de edad, algo encorvada, rengueando de una pierna y pagana, iba de una casa a otra buscando ocasión de ver a Jesús, pero no se atrevía por humildad y desde cierta distancia pedía ayuda. Era de Ornitópolis. Jesús evitaba al parecer su encuentro, pues ahora sanaba solo a judíos enfermos. La acompañaba un criado con un paquete en la mano. Esta señora estaba vestida como extranjera, con ataduras en los brazos y en el cuello de su vestido. Sobre la cabeza llevaba una especie de mitra puntiaguda, rodeada de una tela de color, y estaba cubierta con el velo. Esta señora tenía en casa una hija enferma y endemoniada, y esperaba desde hacía tiempo a Jesús. Había venido aquí cuando andaban los apóstoles en estos lugares, y ellos se lo recordaban a Jesús. Él contestaba que aún no era el momento, que no quería dar motivo de queja a los judíos, que no quería mostrar preferencia a los paganos sobre los judíos. Por la tarde fue Jesús con Pedro, Juan y Santiago a la casa de un anciano judío bien intencionado, amigo de Lázaro y de Nicodemo, y discípulo secreto de Jesús. Daba mucho de lo suyo para la comunidad, para los albergues. Tenía 2 hijos y 2 hijas de cierta edad, y era un hombre débil por la edad. Los hijos no estaban casados, eran nariseos, llevaban cabellos largos partidos y no se cortaban la barba. Las hijas tenían cabellos largos partidos que se veían debajo del velo. Todos vestían de blanco. El anciano padre, de larga barba blanca, fue llevado por sus hijos a la presencia de Jesús, ya que no podía caminar solo. El buen viejo lloraba de emoción, lleno de veneración y alegría. Los hijos lavaron los pies de Jesús y sus apóstoles y le ofrecieron una refección de frutas y pequeños panes. Jesús se mostró con ellos muy familiar y confiado, habló de sus giras próximas y dijo que no aparecería públicamente en Jerusalén para esta Pascua. No permaneció mucho en la casa. El pueblo había espiado su estancia allí y se había reunido una multitud en el patio.
Jesús salió al patio y al jardín, y sanó y enseñó entre las paredes que defendían el recinto durante varias horas. La mujer pagana hacía mucho que estaba allí esperando a cierta distancia. No se atrevía a acercarse, y Jesús tampoco se aproximaba. Ella se contentaba con clamar como otras veces: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio impuro». Los discípulos le rogaron consolase a la mujer. Jesús dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La mujer se acercó finalmente y, echándose a los pies de Jesús, exclamó: «Señor, ayúdame». Jesús dijo: «Deja primero que los hijos se sacien. No es conveniente quitar el pan de los hijos y darlo a los perros». La mujer contestó: «Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor». Dijo entonces el Señor: «Mujer, grande es tu fe, hágase como tú deseas». A la pregunta de si no deseaba ella misma ser sana, pues estaba inclinada hacia un lado, contestó que se creía indigna de ser sanada y pedía solo por su hija. Pero Jesús puso una mano sobre su cabeza y la otra al lado baldado y le dijo: «Enderézate y se cumpla como tú lo deseas. Tu hija está libre del demonio». Se levantó la mujer en pie derecha y esbelta y quedó un instante inmóvil. Luego exclamó con las manos levantadas: «Señor, veo a mi hija sana y buena tendida en la cama». Estaba fuera de sí de contenta. Tuvieron luego una comida en la casa de los nariseos. Estaban presentes algunos levitas de Cades y todos los apóstoles y discípulos que se habían reunido de nuevo en el albergue. Fue una comida abundante, como hacía tiempo que no tenían los discípulos, y fueron provistos los pobres del lugar. Jesús volvió muy tarde al albergue. Ayer y hoy se hace fiesta del novilunio. Cuando la mañana siguiente Jesús enseñaba y sanaba bajo las columnatas del mercado, vino la sirofenisa trayendo a un pariente venido de Ornitópolis. Estaba estropeado este hombre del brazo derecho, y además era sordomudo. La mujer pidió ayuda para él y le rogó fuese a su ciudad para poder agradecerle allí los favores recibidos. Jesús tomó al hombre a un lado, puso su mano sobre el brazo enfermo, oró y aquél extendió su brazo sano y bueno. Luego tomó un poco de su saliva, le tocó los oídos y llevóle la mano sanada a la lengua. Miró al cielo y oró. El hombre se levantó al punto, habló y agradeció. Jesús se adelantó al pueblo con el hombre, el cual empezó a hablar perfectamente y en tono profético. Se echó primero a los pies de Jesús y dio gracias. Luego se volvió hacia los judíos y los gentiles, pronunciando amenazas contra los judíos, nombraba los lugares de las maravillas de Jesús y sus milagros y reprochaba la obstinación de los judíos. Y añadió: «El alimento que vosotros, hijos de la casa, despreciáis y echáis, lo juntamos nosotros los desheredados, y con ese alimento viviremos y daremos gracias. Con el fruto de las migajas que nosotros juntamos, se compensa lo que vosotros dejáis perderse del pan del cielo». En esta forma habló de modo tan maravilloso que todo el pueblo estaba conmovido. Abandonó Jesús la ciudad y subió con los discípulos y apóstoles a una altura muy apartada de una montaña al oeste de Lechem, donde había una cueva amplia con bancos y asientos. Eran estas cavernas lugares de descanso para viajeros. Caminaron un par de horas y pasaron la noche allí, donde enseñó Jesús de las diversas maneras de sanar, según los casos. Le habían preguntado en efecto por qué al mudo le había hecho poner su propia mano en la boca y lo había apartado de los demás. Él los instruyó sobre esto, enseñó sobre la oración y alabó a la mujer pagana que pedía conocimiento de la verdad y no bienes materiales. También les prescribió varias cosas: que salieran de dos en dos
y que enseñasen las mismas verdades que él les había enseñado. Les dijo que de tanto en tanto se reuniesen y se comunicasen los resultados de la misión y cómo les había ido en ella. Que los apóstoles dijeran a los discípulos la parte de la misión que debían cumplir. Que durante el camino lo pasaran rezando y hablando de las cosas que iban a enseñar. Haciendo camino llegaron a la ciudad de Amator, que está situada en una altura, y tuvieron que fatigarse mucho para llegar, hasta que ascendieron a una altiplanicie desde donde se podía ver el Mediterráneo. Luego descendieron por varias horas y llegaron a un río, que desde el norte de Tiro se echa en el mar, y entraron en un albergue del camino a 3 o 4 horas de Ornitópolis. Capítulo 14. Jesús en la ciudad de la Sirofenisa. La Sirofenisa era una mujer respetable en su propia ciudad. Se había ausentado a su casa y preparado para Jesús y sus acompañantes una muy buena recepción. Los paganos acudieron humildes al encuentro de Jesús y de los suyos. Los llevaron aparte y les hicieron todos los servicios con mucha humildad y reverencia, teniendo a Jesús por un gran profeta. Al día siguiente subió Jesús con los suyos a una altura, cerca de una pequeña ciudad pagana, donde había un sitial de enseñanza desde los antiguos tiempos, en que algunos profetas habían enseñado. Los mismos paganos tenían este lugar por respetable y lo habían cubierto con una hermosa tienda en el sitial de enseñanza. Había muchos enfermos que se mantenían a distancia, reverentes, esperando que Jesús se acercara a ellos con sus discípulos. Jesús sanó a muchos con llagas, estropeaduras en los miembros, hombres con manos áridas, melancólicos, algo endemoniados, los cuales librados salían como de un sueño en que estaban sumergidos. A los que tenían llagas e hinchazones muy graves, Jesús les ponía la mano y desaparecía el mal. Hizo traer por los discípulos una planta que crecía allí sobre las desnudas rocas, con hojas gruesas y grasosas. Un poco de agua que tenía en un frasco lo hacía poner por los discípulos sobre las llagas sanadas y tenerlo algún tiempo sobre el lugar de la parte enferma. Después de estas curaciones, Jesús pronunció un hermoso sermón sobre el llamamiento de los paganos. Explicó varios pasajes de los profetas y les dijo que sus ídolos eran vanos como su culto. Después fue con sus discípulos al noroeste, hacia Ornitópolis, distante unos 3/4 de hora del mar. Esta ciudad no es grande, pero tiene hermosos edificios. Al este, sobre una altura, se ve el templo de los ídolos. Jesús fue recibido con extraordinario amor. La Sirofenisa hizo arreglar todo ricamente. Por humildad y reverencia hizo hacer estos preparativos por las pocas y pobres familias de judíos que viven en el lugar. Toda la región estaba llena de la fama de los hechos acontecidos, de la salud y liberación de la hija, de la salud recuperada de la madre, y especialmente de haber recuperado el habla y el oído el pariente de la Sirofenisa, que luego habló proféticamente de Jesús y de las amenazas contra los obstinados. Todos estaban reunidos cerca de la casa. Los paganos, por humildad y reverencia, se mantenían a distancia llevando ramas y palmas en la mano. Los judíos, en cambio, unos 20, con algunos muy ancianos que debían ser sostenidos, precedían a los que venían al encuentro de Jesús. El maestro del lugar venía con sus alumnos. Las mujeres y las doncellas seguían el cortejo cubiertas con el velo. Para Jesús y sus discípulos se habían desocupado una casa cerca de la escuela, y la Sirofenisa la había hecho arreglar con hermosos tapices, alfombras, menaje y lámparas. Se les lavó los pies con mucha humildad por los judíos del lugar, y se les dio otros vestidos y suelas para los pies. Mientras se les arreglaba, sacudía y limpiaba los propios vestidos. Después estuvo Jesús con el maestro y enseñó en la escuela. Se preparó una espléndida comida en honor de Jesús en una sala abierta. Fue preparada por la Sirofenisa. Esto se veía en todos los detalles del menaje, de los vasos,
de la clase de comidas, de las mesas y su disposición, que eran todos del modo que usaban los paganos. Había 3 mesas, mucho más altas de lo que acostumbraban los paganos. Asimismo eran diferentes los divanes y asientos. Los alimentos estaban preparados en forma de artísticos animales, aves, plantas, árboles, colinas y pirámides. Eran en realidad otros de los que aparecían. Si formas de peces eran en realidad carne y formas de aves eran peces, corderos compuestos de hierbas y frutas, de harina o de miel. No faltaban corderos asados y toda clase de confituras. En una mesa estaba Jesús con sus apóstoles y algunos judíos ancianos. En otra los discípulos con otros judíos, y las mujeres con los niños comían en otra mesa separada por una cortina. Durante la comida entró la mujer sirofenisa con su hija y sus parientes para dar las gracias. Los criados venían detrás trayendo hermosos regalos en lindos canastillos. La hija se adelantó con un recipiente de ungüento muy apreciado y cubierta con el velo, lo derramó sobre la cabeza de Jesús por detrás. Luego retrocedió modestamente hacia su madre. Los criados entregaron los regalos a los discípulos, eran dones de la hija. Jesús agradeció estos regalos. La mujer le dio la bienvenida a su tierra y declaró que sería una alegría para ella si pudiera mostrar no fuera más que su buena voluntad en su indignidad para compensar en algo los muchos disgustos que recibía de las gentes de su nación. Esto lo hacían con gran humildad y desde cierta distancia, como reputándose indignas de acercarse más. Del dinero que venían con los regalos hizo repartir a los pobres del lugar, como también de los alimentos presentados en la mesa. Esta mujer sirofenisa era una viuda muy rica. Su marido había muerto 5 años atrás, había sido propietario de varios buques grandes y tenía mucha gente de mar a su servicio. Poseía muchos campos y hasta pequeñas villas. Cerca de aquí hay un resalto dentro del mar donde vive mucha gente formando una población y que pertenece a esta mujer. El marido fue un rico mercader y la señora es muy estimada en la región. Los judíos pobres del lugar casi todos vivían a expensas de esta mujer caritativa. Era muy prudente y bienhechora dentro de su paganismo. Tenía cierta iluminación en su religión pagana. Su hija tendría 24 años de edad y era de hermosa presencia y muy agraciada y crecida. Su vestido era de color variado, con collares al cuello y brazaletes en los brazos. Había tenido por razón de sus riquezas a muchos pretendientes, pero estaba poseída de un temible demonio. Cuando le venían las convulsiones saltaba de su lecho y quería huir, de modo que era necesario vigilarla de continuo y a veces atarla. Cuando le pasaban esos accesos era buena y virtuosa. Era esta situación una espantosa prueba para la madre e hija tan distinguidas, y por eso tenían que tenerla oculta. Hacía muchos años que soportaba esta prueba. Cuando la madre volvió a su casa, le salió al encuentro la hija ya librada, y le dijo la hora en que había sido sanada, la misma en que Jesús le había dicho. Grande fue la alegría de la madre al ver a su hija sana y grande, y la de la hija al ver a su madre derecha y esbelta. Aumentó la alegría de ambas al oír y ver sanado al pariente mudo y sordo, y oírse saludar. Estaban por eso llenos de gratitud hacia Jesús y habían preparado esta magnífica recepción. Los regalos eran todos de la hija, los que había recibido en diversas ocasiones desde su niñez, de su madre, de sus parientes y especialmente de su padre cuando volvía de sus viajes. Era la única hija de este matrimonio. Se trataba de alhajas y preciosidades que suelen regalarse a hijos de familias ricas. Había algunos objetos valiosos que habían tenido ya sus antepasados, entre otros idolillos de piedras preciosas con perlas y adornos de oro, piedras preciosas de mucho valor, vasos de materia preciosa y pequeñas figuras diversas cuyos ojos eran piedras preciosas refulgentes, como también la boca. Había materias olorosas como ámbar y arbolillos de oro con frutos de piedras preciosas.
Era un verdadero tesoro. Algunas joyas yo las calculaba de un valor como de 1000 taleros, escudos. Jesús dijo que todo se repartiese a los pobres y necesitados, que su Padre Celestial lo recompensaría. El sábado visitó Jesús algunas familias judías, daba limosnas, consolaba y exhortaba. Había algunas familias muy pobres y desamparadas. Los reunió a todos en la sinagoga y les habló con mucho cariño y amor, porque ellos se tenían despreciados por los judíos de Judea. Preparó a muchos para el bautismo y se bautizaron unos 20 hombres en el baño de un jardín. Entre ellos estaba el pariente curado de la Sirofenisa. Jesús se dirigió con sus discípulos a la casa de la Sirofenisa, que tenía una hermosa vivienda rodeada de jardines y patios. Fue recibido con mucha solemnidad. Los criados estaban con vestiduras de fiesta y ponían costosas alfombras por donde pasaba Jesús. En el vestíbulo, sostenido por columnas, se adelantaron la madre y la hija cubiertas con el velo, y se echaron a sus pies, dándole gracias. Igualmente el hombre sanado de su mudez y sordera. En la sala había preparados admirables trabajos de pastelería y frutas sobre preciosas fuentes. Los recipientes eran de vidrio de varios colores y vetas, al parecer fundidos de varias clases en uno. Entre los judíos más ricos había visto alguno que otro de esos vasos preciosos, pero aquí los había en abundancia. En los ángulos y cavidades de las paredes había cubiertos por cortinas cierta cantidad de estos vasos. Los alimentos estaban sobre mesitas redondas de otras formas, que podían unirse y formar una mesa grande. Entre los alimentos vi grandes racimos de uva seca que aún colgaban de sus tallos y estaban en aquellos vasos preciosos. Otros frutos parecían colgar de ramas como si fuesen arbolillos. Había una composición en forma de caños con hojas y frutos como uvas, pero blancos. Quizás eran azucarados y parecían coliflores. Se desgajaban de su tallo y tenían un gusto exquisito. La planta que servía para formar esta confitura crecía cerca del mar en una posesión de la señora y abundaba en lugares húmedos y pantanosos. En otro lado de la casa se reunían las criadas, los servidores, amigas de la hija y otros trabajadores. Jesús habló brevemente con ellos. La mujer pidió con humilde insistencia que Jesús visitara a los pobres de Sarepta y otros lugares de la región. Tenía esta mujer mucha prudencia y arte en expresar y exponer sus necesidades. Dijo más o menos: Sarepta, cuya pobre viuda compartió con Elías todo lo que tenía. Es ahora una pobre viuda ella misma, y está pobre y hambrienta. Ahora tú, como el mayor de los profetas, compadécete de esta pobre ciudad. Y a mí, pobre viuda, a quien tú has consolado y dado todo lo que tengo, perdónale que ella, pobre viuda, te pida por esa otra viuda desamparada. Jesús le prometió ir allá. Le dijo también la Sirofenisa que quería edificar una sinagoga y que Jesús le indicase el lugar. No recuerdo qué respuesta le dio. Esta mujer tenía talleres muy grandes de tejeduría y tinturería. En lugares cerca del mar, como a distancia de su casa, tenía tiendas donde se veían extendidas muchas clases de tejidos de diversos colores. Tienen allí en mucho aprecio los objetos de ámbar, y de eso he visto que eran muchos de los regalos que recibió Jesús de la hija de la Sirofenisa. La conclusión del sábado la hizo Jesús en la sinagoga de los judíos, que estaba adornada. Para consuelo de los pobres judíos les dijo que ya no se realizaba lo dicho por el profeta. Vuestros padres comieron uvas acerbas y sus hijos tienen ahora sus dientes gastados. El que escucha ahora su voz hace penitencia y se arrepiente y se hace bautizar. Ya no lleva las consecuencias de los pecados de sus padres. Esto consoló en gran manera a los pobres judíos. Por la tarde del día siguiente, Jesús se despidió de la Sirofenisa, la cual con la hija y el pariente sanado le regalaron formas alargadas de oro con provisiones de pan,
frutas, bálsamo, miel en canastillos y recipientes con bebidas para el viaje. Y enviaron al albergue de Sarepta regalos para los pobres que encontraran. Jesús exhortó a toda la familia, le recomendó a los judíos pobres del lugar su propia salud y se despidió entre las lágrimas de todos los de la casa, que se mostraron muy humildes. Esta mujer está muy iluminada y ya no va al templo de los paganos con su hija, sino que hace según las enseñanzas de Jesús, se une a los judíos en su religión y trata de atraer a otros paganos a su modo de ser. Jesús instruyó a los discípulos a varias cosas referentes a su misión, al orden y deber a cumplir y donde debían ir. Tomás, Tadeo y Santiago el Menor partieron con los discípulos que no quedaron con Jesús hacia la tribu de Aser. No debían llevar nada consigo. Jesús fue con los otros 9 apóstoles y con Saturnino, Judas Barsabás y otro más, y con los judíos del lugar y muchos paganos que le acompañaron a Sarepta. 16 judíos le acompañaban hasta Sarepta. Jesús no entró en la ciudad, que está a 2 horas y media al norte, sino que se dirigió a un grupo de casas donde la viuda de Sarepta había ido juntando ramitas cuando llegó Elías. Habitaban este lugar judíos más pobres aún que los de Ornitópolis, que gozaban del favor de la Sirofenisa. Jesús y los suyos tuvieron el albergue pronto por la solicitud de la Sirofenisa y estaban allí también los regalos que Jesús debía distribuir a los pobres. La gente le salía al encuentro con indecible amor y reverencia, y le lavaron los pies. Jesús consoló a hombres, mujeres y niños, y después de haber enseñado, se dirigió con 16 hombres a Ornitópolis y otros de Sarepta a un lugar distante, un par de horas de camino subiendo al este. Sobre la colina, junto a un poblado de paganos, enseñó a las gentes que lo esperaban. Siguió su camino, mientras los hombres de Ornitópolis se volvían a su ciudad. Así andando llegó Jesús a Hermón, que parece la cúspide de las montañas que cierra Galilea. Pasó el Hermón por un alto valle y entró a Rechop, pie de Hermón, hacia el sudoeste, debajo de Baal Hermón, gran ciudad con sus templos de ídolos, cuyos edificios miran hacia la pequeña Rechop, al pie de la montaña. Capítulo 15. Jesús en la ciudad de Jesús. Desde Rechop se dirigió Jesús unas 7 horas al noreste, a la ciudad de Jesús, donde se albergó entre los publicanos, de los cuales hay muchos en esta ciudad, o mejor dicho, en el camino que lleva a Damasco. Jesús es una ciudad grande y hermosa. Veo muchos soldados romanos. Los paganos y judíos viven separados en la misma ciudad, aunque en el trato común se llevan bien unos y otros, razón por la cual estos judíos son despreciados por los de otras regiones. De Jesús habían ido muchos judíos y paganos al Sermón del Monte y oído las bienaventuranzas. Algunos enfermos habían sido ya curados por los apóstoles enviados por Jesús. Se encontraba aquí un ciego que había recobrado la vista durante la enseñanza de Jesús en la multiplicación de los panes. El marido de María Sufanitis era de aquí. Ahora vive con ella en Ainón. Absalón había vivido aquí algún tiempo, cuando huyó de su padre David. Pues su madre Macha era hija de un rey de este lugar de nombre Tolmai. El apóstol Bartolomé, que vino a esta misión, es descendiente de esta familia real. Su padre tuvo mucho tiempo los baños de Betulia, después se trasladó a Caná, y de allí a las posesiones que compró en el valle de Zabulón. Por eso se hizo Bartolomé ciudadano de este lugar. En Jesús tenía todavía por parte de la madre a un tío muy anciano, que era pagano y poseía muchas riquezas. Este anciano vivía en una gran casa en medio de la ciudad y se hizo llevar al albergue donde estaban Jesús con los publicanos. Allí enseñaba Jesús sobre una terraza donde estaban amontonadas las mercaderías, que aquí eran controladas y pagaban los impuestos.
Este anciano habló con los apóstoles, especialmente con su sobrino, e invitó a Jesús a una comida. Todo el pueblo oyó la predicación de Jesús. Hombres, mujeres y niños, mezclados los paganos con los judíos del lugar. Comió con los publicanos en compañía de otros muchos. Fue una maravilla ver a estos publicanos ordenar sus riquezas para repartir parte de ellas a los pobres. Cuando Jesús fue a la casa del tío de Bartolomé, fue recibido solemnemente, con alfombras a sus pies. Se le preparó una gran comida al estilo pagano en los alimentos y en el modo de presentarlos. Los paganos adoraban aquí a un ídolo de varios brazos con un canastillo de espigas sobre la cabeza. Muchos, en cambio, seguían la religión de los judíos y otros las enseñanzas de Jesús. Algunos de ellos habían sido bautizados por Juan y otros por los discípulos y apóstoles de Cafarnaún. Los publicanos repartían ahora parte de sus riquezas a los pobres. En la plaza donde Jesús enseñaba había grandes montones de trigo que daban a los pobres. Repartían también algunos campos a pobres trabajadores y esclavos, y reparaban todas las injusticias que habían cometido. Cuando Jesús volvió a la casa del publicano y enseñaba delante de judíos y paganos, acudieron algunos fariseos de otras partes y reprocharon a Jesús que viviera y tratara con los publicanos e infieles. El anciano tío de Bartolomé con otros 16 hombres fueron bautizados en una fuente de un jardín. Las aguas procedían de un pozo de la ciudad situado muy alto, por canales dirigidos hasta el jardín. Judas Barsabás bautizaba. El jardín estaba muy bien adornado, todo se hizo con mucha solemnidad. Se repartió mucho a los pobres, y el anciano tío de Bartolomé dio grandes limosnas. Jesús enseñó por la conclusión del sábado en la sinagoga. Se despidió de todo el pueblo delante de la oficina del publicano. Repartió limosnas a los pobres y, acompañado de mucho pueblo, se dirigió a 5 horas de allí, a un lugar de pescadores, en el lago de Fiala, situado en la montaña a unas 3 horas de camino al este de Paneas. Llegó muy tarde y se hospedó con el maestro de la escuela. La mayoría eran judíos. El lago de Fiala mide 1 hora de camino. Tiene riberas playas, aguas claras y se pierde en una montaña. Se ven canoas sobre sus aguas. La comarca tiene campos de trigos y hermosas praderas, donde pacen camellos, asnos y ganado. Veo árboles de castañas. De este y del otro lado hay varias aldeas de pescadores judíos, cada una con su escuelita. Jesús enseñó en estas escuelas y fue luego a visitar algunas casas y chozas de pastores. Juan Bautista estuvo también aquí algún tiempo. Capítulo 16. Jesús va a la ciudad de Novac. Desde aquí se dirigió Jesús con Juan, Bartolomé y otros discípulos al sur, a 3 horas de camino, a la ciudad de Novac, una de la Decápolis. Judíos y paganos viven en las 2 partes de la ciudad que tienen distintos nombres. Estas ciudades de los alrededores están edificadas con piedras negras y brillantes. Jesús enseñó en Novac y en otras aldeas cercanas. Estaban con él Juan y Bartolomé, mientras los demás apóstoles y discípulos se habían desparramado, evangelizando los alrededores. Jesús preparó a algunos mientras Bartolomé bautizaba. En este lugar había una agua negruzca y poco limpia, y la hacían correr a otros recipientes de piedra donde la aclaraban, y luego a otros cubiertos, donde la conservaban. Los apóstoles echaban el agua que traían consigo, y Jesús bendijo esas aguas antes del bautismo. Los catecúmenos se hincaban de rodillas, inclinando la cabeza hacia la fuente. Los paganos recibieron a Jesús en Novac con mucha solemnidad. Le salieron al encuentro con palmas y ramas verdes, ponían tapetes y alfombras bajo sus pies y corrían delante de él, para volver a poner las alfombras que habían pisado. En la ciudad de los judíos lo recibieron los rabinos, que eran fariseos. Jesús enseñó en la sinagoga. Era el sábado de la fiesta del Purim.
Luego hubo una comida en la sala de fiestas, donde los fariseos volvieron a discutir y a reprochar que los apóstoles recogían algunas frutas en el camino para comérselas y arrancaban espigas de trigo en los campos. Jesús contó la parábola de los trabajadores de la viña y del rico Epulón y el pobre Lázaro. Jesús echó en cara a los fariseos, que no invitaban a los pobres como era costumbre, y ellos se excusaron diciendo que sus entradas eran muy exiguas. Preguntó si había preparado esta comida para él y en su honor, y como dijesen que sí, Jesús depositó ante sus ojos 5 placas gruesas de formas triangulares, unidas por una cadenita, que eran monedas de oro, y dijo que repartiesen su valor a los pobres. Mandó buscar por medio de los discípulos a muchos pobres, los hizo sentar a la mesa y les dio alimentos. Jesús enseñaba, consolaba y repartía alimentos a los pobres. Ese dinero era quizás el que se acostumbraba dar al templo o algún regalo de los que hacían en estos días del Purim. También aquí había costumbre de regalarse unos a otros frutas, panes, trigo y vestidos. En este día se leían rollos escritos especiales de la historia de Esther. Se leía a los enfermos que estaban en sus casas. Jesús fue dando vueltas por las casas de enfermos y ancianos leyendo el libro de Esther y sanando a algunos. He visto en este día fiestas y representaciones hechas por las doncellas y mujeres que en esta fecha adquirían grandes derechos en la ciudad. He visto cómo vinieron en corporación ante el recinto de la sinagoga, teniendo entre ellas a una coronada como reina, y regalaban a los sacerdotes hermosas vestiduras sacerdotales y objetos de culto. En el jardín también tuvieron sus fiestas y elegían de entre ellas ya a una, ya a otra como reina y la deponían luego. Tenían una figura, un muñeco que maltrataban y ahorcaban luego, mientras los niños golpeaban con martillos sobre tablas y le gritaban imprecaciones y maldiciones. Capítulo 17. Jesús se dirige a Gaulón y a Recaba. Desde Naboc se dirigió Jesús a Gaulón. El camino llevaba por el oeste a una altura y duró 4 horas. La ciudad de Gaulón está a un par de horas del Jordán y la habitan judíos y paganos. Jesús se detuvo pocas horas aquí enseñando y sanando enfermos, y se encaminó por la ciudad de Argos sobre una altura hacia la fortaleza de Recaba, a donde llegó ya entrada la noche. Descansó con sus acompañantes fuera de la ciudad y esperó la llegada de los otros apóstoles y discípulos, unos 15 en total, y entró con ellos en el albergue preparado. Recaba pertenecía a la comarca de los Gergesenos y era el punto más septentrional del país y sus habitantes los mejores de ellos. Gaulón era un límite con la región del tetrarca Felipe. La mayor parte de los pobladores habían sido ya bautizados. Tanto los judíos como los paganos y sus enfermos habían sido sanados durante el sermón de la montaña. Durante todo el día Jesús estuvo enseñando, consolando y fortificando en la fe. Se había reunido una gran multitud por todas partes por la fiesta del sábado y además llegó una caravana desde Arabia. Estas gentes traían enfermos, estropeados, ciegos, mudos, sordos, y se empujaban de tal modo que Jesús salió de la sinagoga después del sermón y se retiró con 6 discípulos a una montaña. Algunos apóstoles quedaron allí y se esforzaron en poner orden en esa confusión. Muchos del pueblo siguieron a Jesús y él enseñó el Padre Nuestro acerca de la manera de orar, de no decir muchas palabras, de no hacerlo en público para ser vistos, de que serían oídos en oración. Sanó a muchos enfermos allí y volvió más tarde a la sinagoga. En los últimos tiempos había enseñado mucho sobre la oración, tanto en los caminos como en las escuelas. Había algunos discípulos que no habían estado en toda la explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Habíanle pedido: enséñanos a orar como lo has enseñado a los demás. Les explicó de nuevo estas peticiones, previniéndolos contra el rezo de los hipócritas. La ciudad de Recaba está muy alta y tiene una espléndida vista hacia el lago,
sobre Genesaret hasta el Tabor. Más alto que la ciudad hay un edificio cuadrado, sobre una roca, con grandes murallas de piedra, y lleno de cámaras y subterráneos. Es la fortaleza y se ven soldados allí. Arriba en la planicie se ven también árboles. Desde aquí al lago habrá 5 horas de camino, al sudoeste 2 o 3 horas hacia el monte de las bienaventuranzas, hacia el oeste y unas 5 horas hacia Bethsaidas Julias. Habrá 7 u 8 horas hasta el lugar donde entraron los demonios en los cerdos. Hacia Cesarea de Filipo habrá 5 horas de camino. Este pasa por aquí subiendo la montaña para terminar en esa ciudad. Jesús habla mucho en estos días sobre el futuro doloroso que le espera. Dice que lo perseguirán en todas partes y lo querrán matar. Una vez dijo que se acercaba su ascensión. Desde la última vez de Cafarnaún no habló más en público sobre el pan de vida, ni de comer su carne y beber su sangre. Habló esa vez para probar a sus discípulos y apartar a los malos de entre ellos, y no tener que llevarlos de un lado a otro. Las alturas de Recaba son muy hermosas, aunque un tanto salvajes. El noreste es rocoso y sin vegetación. No hay buena fruta como en Genesaret, pero hay mucho trigo y sobre las colinas y montañas excelentes pastos. Veo aquí grandes rebaños de asnos y vacas con gruesas astas y trompas negras levantadas, otras de cabezas más inclinadas y cuernos adelante, y muchas con los cuernos quebrados. Veo también muchos camellos que parecen pequeños a distancia. Duermen de pie apoyados contra un árbol o una roca. Veo también piaras de cerdos en un monte de árboles parecidos a hayas. Nunca he visto que los judíos o los paganos ahumaran la carne. En cambio veo secar al sol y salar pescados. Arriba escasea el agua. Recogen la de la lluvia en cisternas y la llevan de un lado a otro por medio de odres y canales. Capítulo 18. Jesús en Cesarea de Filipo. Desde Recaba se dirigió Jesús con sus acompañantes hacia Cesarea de Filipo, a donde llegó a eso del mediodía. El camino hasta allá va siempre en ascenso y es bastante áspero y difícil. Cesarea es muy hermosa. Está situada entre 5 colinas, mira de un lado a la montaña. Está rodeada de plantaciones y edificada al estilo pagano, con columnas y pórticos en las calles. Veo aquí 7 grandes palacios y muchos templos de ídolos. Con todo, los paganos viven separados de los judíos. Delante de la ciudad hay un estanque muy grande y en medio de él una casa, a cuyo alrededor se puede caminar. Brota el agua llena del estanque y corre al Jordán. En la parte pagana hay un pozo muy bien hecho y un hermoso edificio. Se puede ver la profundidad en el agua clara. Creo que viene a través de la montaña hasta las fuentes de Fiala. Delante de la ciudad veo arcos y pórticos y al agua correr bajo puentes. Jesús fue recibido bien, se lo esperaba, porque las caravanas que pasaron lo habían anunciado. Los parientes de la curada de flujo de sangre le recibieron al encuentro hasta el estanque, y Jesús se albergó cerca de la sinagoga, en casa de un fariseo. Acudieron muy pronto enfermos y mucho pueblo. Los apóstoles sanaron a varios enfermos. Están aquí algunos de los fariseos malintencionados que formaban la comisión que estuvo en Cafarnaúm. Jesús enseñó y sanó en una colina fuera de la ciudad. Traían muchos enfermos de varios lugares, los cuales clamaban a veces: «Señor, manda a alguno de tus apóstoles que nos ayuden». Los fariseos murmuraban porque iba siempre con las personas de poca estimación, en lugar de rodearse de gente ilustrada. Se repartieron muchas cosas a los pobres: dinero, vestidos, alimentos que proveía Noé, la mujer curada de flujo de sangre que vivía aquí. También el tío de Noé, todavía pagano, daba mucha limosna. Se juntaron de nuevo 3 apóstoles y los discípulos que habían sido enviados por Jesús desde Ornitópolis a Tiro, a Chabul y a Ser.
Los encuentros son siempre muy tiernos, se dan la mano, se abrazan. Jesús los había citado para reunirse en este lugar. Se les lavó los pies y tomaron parte en la distribución de alimentos y limosnas a los pobres y en la curación de enfermos. Jesús se dirigió con sus discípulos, unos 60, a casa del tío de Noé, que lo recibió solemnemente al modo pagano, con ramas, palmas y coronas, poniendo alfombras a su paso. Este tío vino con Noé y sus hijas, que se echaron a los pies de Jesús. Habían venido hasta Cesarea de Filipo por causa de este anciano que quería y deseaba con otros hombres dejar el paganismo, pero no se resolvían por causa de la circuncisión. Habló a solas con Jesús, el cual nunca lo hizo en público contra esta práctica. Tampoco nunca mandó la circuncisión a los paganos convertidos, aunque no decía abiertamente que se dejase. Cuando encontraba con deseosos de abandonar el paganismo, les decía que si no se sentían con ganas de incorporarse a los judíos, se hiciesen bautizar y creyesen y practicasen lo que él enseñaba. Así éstos vivían apartados de los paganos, sin tomar las costumbres judías, sino que vivían como cristianos, orando, dando limosna y practicando lo que él les había enseñado. Ni aun con los apóstoles habló Jesús jamás de que dejasen la circuncisión, para no escandalizarlos, y así no recuerdo que en algún momento pudieron los fariseos, que espiaban sus palabras, reprocharle que desechaba la circuncisión. Ni aun en el tiempo de su pasión trajeron esta acusación. En el hermoso interior de la casa, en un patio de árboles, adornado de coronas y guirnaldas, habían tendido telas blancas, a modo de tienda, en cuya abertura superior había una corona de flores. Bajo esta tienda se hizo la ceremonia de los bautismos de estos paganos. Jesús los había adoctrinado antes. Habló en particular con cada uno de ellos, que le abrieron su corazón, confesaron sus pecados y su fe. Jesús les perdonaba sus pecados y fueron bautizados por Saturnino, con el agua de una fuente que Jesús había bendecido antes. Hubo una gran comida en la cual tomaron parte todos los discípulos y amigos de la casa. Esta comida fue al modo pagano. Las mesas eran más altas que entre los judíos, estaban echados sobre altas poltronas, con los pies hacia afuera, y con un brazo se apoyaban sobre un rodete de la poltrona. La mesa tenía hendiduras y muescas, y cada uno platos delante. En el centro de la mesa estaban las fuentes grandes con los alimentos. Noé, curada de su mal, aparece ahora muy cambiada, de hermoso aspecto y llena de salud. Estaba al lado de su tío, con su hija de 21 años. Se alejaron de la mesa durante la comida y aparecieron después. A cierto punto de la comida apareció la hija cubierta con el velo, con la madre. Se colocaron algo distantes de Jesús. La hija avanzó detrás de Jesús llevando un precioso recipiente blanco con esencias olorosas. Lo quebró sobre la cabeza de Jesús y lo derramó con sus manos sobre los cabellos, a derecha e izquierda y detrás de las orejas. Luego tomó su hermoso velo y formando un bulto con el extremo lo pasó suavemente, secando los cabellos y se alejó. A los pobres se les repartió gran cantidad de alimentos. La casa que habitaba ahora el tío de Noé no era la misma de antes, sino que se había retirado a esta casa, más apartada, para no vivir en medio de los paganos y del culto de los dioses, aunque no estaba la vivienda tampoco dentro del cuartel de los judíos. Noé era hija de un hermano o de una hermana que se habían hecho judíos para casarse con un hombre judío que ya había muerto. Todas sus riquezas las habían heredado de sus padres paganos. Desde el momento que vinieron a habitar aquí los pobres fueron muy favorecidos con el reparto que hizo el anciano de trigo, ropas, mantas y limosnas de todo género. Capítulo 19. Jesús disputa con los fariseos. Cesarea de Filipo está a 4 horas de distancia de Lechem o Lais, de donde vino la Sirofenisa hasta Jesús, más al este, y no es la misma ciudad.
Mientras estaba Jesús en Cesarea, tenían los paganos de aquí una fiesta que se refería a la bondad de las aguas junto al pozo. Ofrecían incienso sobre trípodes, delante de un ídolo rodeado de muchachas coronadas de flores. Este ídolo parecía como si estuviesen sentadas 3 o 4 figuras unidas por las espaldas. Tenían cabezas, manos y pies. Los codos estaban pegados al cuerpo y las manos extendidas. El pozo derramaba agua hacia todos lados de una fuente, y de un lado corría hacia un lugar cerrado con galerías donde había cisternas para baños. Cuando terminó la fiesta, Jesús preparó a varios judíos para el bautismo, que llevaron a cabo los discípulos. Después, con varios discípulos, se dirigió Jesús a la casa de Noé y de su anciano tío. Se despidió de esta buena gente, que derramaba lágrimas de gratitud y humildad, mientras mandaban cantidad de regalos, panes, trigo, vestidos y mantas, fuera de la puerta de la ciudad, donde Jesús se detuvo enseñando a los viajeros de las caravanas y repartiendo estos regalos entre los necesitados y los pobres. Este ejemplo de caridad siguieron otros piadosos judíos y los recién bautizados, los cuales medían trigo para repartir a los pobres, como también telas, mantas y panes. De este modo fue un día de alegría para los pobres. Fue invitado Jesús por los fariseos, con modos muy corteses, a ir a la sinagoga y aclararles varios puntos doctrinarios. Mucho pueblo le siguió. Los fariseos habían pensado toda clase de preguntas capciosas sobre el divorcio. Aquí se practicaba mucho el negocio de los divorcios. Jesús había reprochado a unos y a otros los había reconciliado. Empezaron a discutir en mala forma con Jesús y le echaron en cara que permitiese a sus apóstoles tales o cuales cosas. Se había presentado un joven a ellos acusando a Jesús. Este joven era rico y se había ofrecido varias veces como discípulo a Jesús, siendo rechazado siempre. Otras veces le impuso Jesús ciertas condiciones, que dejase padre y madre, diera sus riquezas a los pobres y otras cosas más. Se había presentado de nuevo a Jesús, pero quería conservar sus riquezas y administrarlas. Jesús nuevamente lo había rechazado. Los fariseos reprochaban a Jesús que imponía cosas imposibles, demasiado difíciles. Este joven dijo además varias cosas que decía haber oído predicar a Jesús, y hasta tuvo la osadía de llamar a algunos apóstoles como testigos de lo que decía y que ellos también habían oído. Los apóstoles se encontraron apurados, no sabiendo qué decir porque no estaban prevenidos. Los fariseos decían por esto que Jesús iba con gente ignorante y que como este joven era más instruido, no lo quería precisamente porque deseaba tener gente ignorante. Jesús le respondió severamente y salió con sus discípulos fuera de la ciudad. Capítulo 20. Jesús en Argob y en dirección de Betsaida Julias. Delante de la ciudad, Jesús instruyó a sus apóstoles y los envió al este y al noreste a diversas comarcas lejanas. Tenían que ir a ciudades cerca de Damasco y a la Arabia, donde aún no habían estado nunca. Él con 2 discípulos se dirigió dejando el lago Fiala a la izquierda a la ciudad de Argob, en una altura y a unas 4 horas de camino desde Cesarea, y se hospedó con los levitas junto a la sinagoga. Argob estaba habitada por mayoría de judíos, mientras los pocos paganos son gente pobre que trabajaba para los judíos. Los habitantes se ocupaban de trabajar el algodón. Hombres, mujeres y niños tejen e hilan. Escasea el agua, que es traída en canales y odres y guardada en cisternas. Jesús enseñó en un lugar abierto, sanó a algunos enfermos y visitó, enseñó y curó a ancianos y enfermos. La mayoría ya estaban bautizados, no había fariseos aquí. De aquí se disfruta una vista extensa hasta el otro lado de la Alta Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas y Betsaida Julias. Acompañado de pobladores del lugar y los 2 discípulos se fue Jesús en dirección de Recaba,
permaneciendo unas 2 horas en un albergue, donde solían detenerse las caravanas que 3 veces al año pasan por ahí. Llegaron 4 de los discípulos más jóvenes trayendo alimentos. Venían de Jerusalén a través de Cafarnaún. Desde este albergue se dirigió Jesús hacia la población de la fortaleza de Recaba, donde se había reunido ya una gran cantidad de pueblo y de viajeros de las caravanas. La fortaleza parece cavada en la roca viva. En torno de ella había unas cuantas casas y una sinagoga. 16 discípulos se juntaron aquí con Jesús, de los que desde Cesarea se habían dirigido a diversos poblados. Los demás habían ido a lugares más distantes. Estaban aquí Pedro, Andrés, Juan, Santiago el mayor, Felipe y Santiago el menor, y muchos fariseos. La sinagoga estaba tan llena que tuvieron que permanecer en torno de pie. Jesús habló de Jeremías. Dijo que ahora todos le buscaban y le apretaban, pero que muy pronto todos le abandonarían y le dejarían solo. Le burlarían y le maltratarían. Los fariseos comenzaron a disputar violentamente con él diciendo, como otras veces, que echaba a los demonios por virtud de Belcebú. Jesús los llamó hijos del padre de la mentira y dijo que el Padre Celestial ya no quería ofrendas y sacrificios de sangre. Le oí hablar de la sangre del Cordero, de la sangre inocente que ellos iban a derramar, de la cual eran figura los sacrificios de animales de su rito. Con el sacrificio del Cordero cesaría para siempre el culto de ellos. Todos los que creyeren en el sacrificio del Cordero serían salvos y reconciliados. Ellos, en cambio, como matadores del Cordero, serían condenados. Previno a sus discípulos de las maquinaciones de los fariseos en su misma presencia, de modo que éstos se irritaron de tal manera que Jesús y los suyos salieron y se dirigieron al desierto. He visto que habían apostado gentes con bastones y palos que debían esperarlo. Nunca hasta entonces había reprochado tan severamente a los fariseos como esta vez. Jesús permaneció con los suyos durante la noche en el desierto, y al día siguiente fueron a Corazín. De nuevo se juntó mucha gente aquí, y le ponían los enfermos en el camino. Sanó a estropeados, hidrópicos y ciegos, mientras iba a la sinagoga. Aquí habló de nuevo Jesús proféticamente de sus futuros padecimientos y persecuciones, entre vivas disputas y contradicciones de los fariseos. Habló de su sacrificio y ofrenda perpetuos, a pesar de lo cual ellos quedaban siempre llenos de pecados y de maldad. Habló del cabrón emisario que ellos suelen cargar con los pecados de todos en Jerusalén y echar al desierto. A propósito de esto les dijo, de modo que no lo pudieron entender, que ellos pronto echarían afuera a un inocente que lleva las culpas de todos y lo matarían a pesar de haber ese inocente hecho tanto por ellos y amarlos tiernamente. Con esto se produjo un gran tumulto y griterío entre los fariseos, y como Jesús se encaminara fuera de la ciudad le siguieron, exigiéndole una explicación. Jesús les dijo solo que por ahora ellos no podían entenderlo. Mientras tanto le habían traído un sordomudo para que lo sanase. Era un pastor de la comarca y buen hombre. Los suyos lo llevaron allí y pedían a Jesús que pusiera sus manos sobre él. Mandó Jesús que lo apartasen de la turba, pero los fariseos lo siguieron. Lo sanó en presencia de ellos, para que vieran que sanaba por la oración y por la fe, con la ayuda de su Padre, y no por obra de Belcebú. Puso los dedos en sus oídos, y con saliva en los dedos tocó la lengua del mudo. Miró al cielo orando y dijo al hombre: «Ábrete». De pronto habló el hombre, y oía perfectamente, y dio gracias lleno de alegría. Jesús le mandó no hablase ni hiciese ruido con esta curación. Cada vez acudía mayor gentío, porque había una caravana de viajeros, y por eso Jesús se dirigió con los suyos a la oficina de Mateo, a 2 o 3 horas.
Como también aquí acudiera la gente, dejó a algunos discípulos y se embarcó en dirección de Betsaida Julias. Desembarcaron durante la noche y quedaron en soledad al pie del monte de las bienaventuranzas. Antes de rayar el alba, navegaron desde Betsaida hacia la orilla oriental, donde Jesús impartió una enseñanza junto a un peñasco que estaba sobre la oficina de Mateo. Estaban presentes algunos paganos de la Decápolis y turbas de gentes de la caravana. Jesús enseñó sobre la oración, cómo y dónde debían orar, y sobre la perseverancia en la oración. Dijo: si un hijo pide un pan, no le dará el padre una piedra, y si pide pescado, no le dará un reptil, y si un huevo, no le dará un escorpión. Dijo que conocía a algunos paganos, por ejemplo, que tenían tal confianza en Dios que no pedían nada, y solo se ocupaban de dar gracias por lo que recibían, y añadió: si los extraños y siervos tienen semejante fe y confianza, ¿cuánta deberían tener los hijos del Padre? Habló del deber de las gracias por la salud recibida y la mejora de la vida, y también del castigo de los que volvían a sus vicios y que estaban en peor estado que antes. Los oyentes aumentaron de nuevo de tal manera que se alejó de allí, no sin anunciar para el día siguiente un gran sermón en el monte cercano. Estaba éste al este de la montaña de las bienaventuranzas. El pueblo acudió de todos lados al monte. Estaban ocupando todas las alturas y todos los valles, y esperaban impacientes por qué lado aparecería Jesús y a dónde se había retirado. Habló allí de la 7ª y 8ª bienaventuranzas. Después, para escapar del tumulto de la turba, se dirigió con los apóstoles y discípulos a la barca de Pedro. Navegaron por las orillas del lago, pero no desembarcaron, porque muchos habían subido a las barcas que allí estaban y seguían a la de Pedro.